Damos gracias a Dios por otra oportunidad que el Señor nos brinda de poder ser congregados en su presencia y poder ser expuestos a su bendita palabra, la palabra que, como dice Pedro, fue utilizada para hacernos renacer. Fuimos renacidos por medio de la obra del Espíritu, a través de la comunicación de ese santo evangelio, y todo por gracia. Amén. Nos corresponde la lectura de hoy en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, y vamos a estar leyendo del versículo 11 al versículo 27. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 11 al versículo 26. Si fuera a ponerle un título al sermón, el título está en el versículo 23. ¿Qué mal ha hecho? Vamos a leer la palabra. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ¿tú lo dices? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias una vez más. Agradecidos porque en tu misericordia hayas tenido a bien salvarnos, habernos resucitado de la muerte en que nos encontramos, de aquel estado de rebeldía en el cual nada queríamos con relación a ti, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que al leer tu palabra, ella una vez más pueda hablar a nuestro corazón, podamos reflexionar en la misma y tu iglesia pueda, oh Dios, ser edificada, creyendo también que la misma es proclamada, predicada, enseñada, para que aquellos que conforme a tu gracia, aquellos que han de continuar, Señor, hasta el día de tu segunda venida, siendo salvos, puedan proceder a ese arrepentimiento de sus pecados y esa fe salvadora que es en Cristo y solo en Él. Te damos pues a ti toda la gloria y toda la honra. Solo te pedimos, oh Dios, que mientras tu palabra es hablada, mientras Jesucristo es exaltado, mientras escuchamos el Evangelio, tu bendito plan soberano cumpliéndose, trazándose de acuerdo a tu soberano consejo y voluntad, nosotros, oh Dios Padre Santo, podamos gozarnos y reflexionar en esta bendita palabra. No permitas que solo seamos oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mateo capítulo 26, versículos 11 al 26, continúa la narración de cómo Mateo, en el caso de este evangelio que estamos estudiando, cómo él va presentando ese momento que había sido ya concertado. Hemos hablado desde el inicio del capítulo 26, según la mente de estos líderes religiosos, pero que dentro del plan eterno de Dios, Jesús ya les había comunicado a sus discípulos que todas estas cosas eran necesarias que aconteciesen, para que sus discípulos no se sorprendiesen en extremo y para que pudiesen creer en Él en el momento preciso, porque muchos de ellos se iban a turbar y, como Él les dijo en la cena, se iban a escandalizar de Él. Pero aquello posteriormente sería de bendición no solamente a Pedro, sino a cada uno de ellos. Y ahora vemos el momento en que van a traer a Jesús, lo van a traer al lugar llamado el Pretorio, lo van a presentárselo a Pilato. Ya hemos dicho que Pilato estaría posiblemente en cada una de estas principales fiestas judías para percatarse, estar allí si surgía cualquier rebelión, cualquier insurgencia que surgiese del pueblo judío, que era muy presto a levantarse por cualquier cosa. Y allí está Pilato y le van a traer a Jesús. Me gustaría que fuésemos al capítulo 18 de Juan para que viésemos cómo Juan narra esta porción y da ciertos detalles, entre unos ciertos detalles que es importante que tengamos en mente, aunque podemos verlos en una comprensión de Mateo desde el capítulo 26. La maldad de este liderato, lo perdido que estaban, cómo ante el pueblo el sumo sacerdote podía vestir ropas de galas y una ropa que lo identificaba con la santidad a Dios. El sumo sacerdote representaba, según el libro de Hebreos, a Cristo, en el sentido de que ese sumo sacerdote, básicamente su trabajo principal, y podríamos decir casi exclusivo, aunque participaba de otras cosas en el templo, era el oficial aquel momento de la Pascua donde él entraría con el Cordero Pascual. Su trabajo, su dedicación, su vida era estar preparado para entrar ese momento sagrado, íntimo, en ese lugar. ¿Por qué una sola vez al año?
Porque el libro de Hebreos dice que representaba, tipificaba, era sombra de aquello que se habría de cumplir en Cristo. Cristo entraría como entró, dice el libro de Hebreos, no al lugar santísimo de un templo hecho de manos, sino a la presencia misma de Dios para presentarse por aquellos que él había dado su vida. Y mire la narración en el capítulo 18, voy a leer en el versículo 28, cómo describe la hipocresía religiosa de este liderato. Y me pregunto si esa hipocresía religiosa es solo algo que debemos poder mirar allá y no es algo que realmente ha continuado y que lamentablemente forma parte de instituciones que tienen nombre de cristianos, pero a veces tienen un liderato o tienen feligreses que distan mucho de ser realmente hijos de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Recordará que allí lo estuvieron cuestionando, allí se mofaron de él, allí le dieron la sentencia de muerte. Y ahora lo llevan al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Han tramado toda la muerte de Cristo, con maldad, con alevosía, todo ha sido calculado, fríamente calculado, para buscar personas para que mintiesen y que pudiesen, de acuerdo a la ley, tener dos testigos con los cuales hallar culpable a Cristo. Pero cuando van aquella mañana, para ellos no contaminarse, porque era la principal fiesta judía. Entonces no entran en el pretorio porque se manchaban con Roma. Vaya viendo, ellos se veían por encima de Poncio Pilato, el cual la historia claramente establece que fue un hombre sanguinario. Hay data extrabíblica que confirma que Pilato posteriormente tuvo que ser llamado por el propio César por acusaciones de mal uso de la fuerza, especialmente un incidente que se va a dar en Samaria. Pero ellos no entran porque se van a contaminar. Y así poder comer la Pascua. O sea, ellos esperaban participar de la principal fiesta judía, la fiesta de la Pascua. Y su único pecado que podía interrumpir en aquel momento que ellos participasen era tocar, entrar al pretorio donde yacía Poncio Pilato. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? O sea que Pilato tuvo que salir donde ellos estaban porque ellos no quisieron entrar. Vaya viendo el cuadro. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ya hemos dicho y no vamos a entrar en detalles, pero Jesús fue acusado de muerte por blasfemia, pero no le van a acusar frente a Pilato por blasfemia. Van a decir que es un malhechor. En resumidas cuentas, según Lucas, era un hombre que planificaba una sedición, un levantamiento del pueblo judío contra Roma. Se había proclamado rey. Y ya indisponía a los judíos para que ni tan siquiera se pagasen sus contribuciones. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos
entregado. O sea que ellos entienden que están allí, lo que están estableciendo, hay una causa justa y necesaria para que nosotros vengamos hasta aquí y te molestemos en este asunto. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. O sea, a Pilato no le interesó de antemano, de inicio. De hecho, si usted lee los evangelios básicamente muestran que Pilato, siendo ese hombre que describen otros, como Filón de Alejandría, un judío contemporáneo en el tiempo de Cristo, como Josefo mismo escribe de la dureza de Poncio Pilato, pero este hombre que no tenía ningún problema en crucificar, en mandar a ejecutar. De hecho, eso era Poncio Pilato. Poncio Pilato era un hombre puesto por Roma para derribar, para terminar cualquier levantamiento que hubiese. Era la fuerza de choque romana. Pero este hombre, la Escritura nos dice que intentó, hágalo luego, básicamente intentó una y otra vez liberar en un sentido a Jesús, aunque al final le va a faltar el valor y va a terminar crucificándolo. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así que si unimos este relato al de Lucas, podemos tal vez entender por qué entonces surge lo de los taxes y lo de rey. Porque inician presentándolo como malhechor. Pero a Pilato no le interesa, Pilato no tiene un cargo. ¿El malhechor de qué? ¿Cuál es la maldad que ha hecho? Estoy seguro que es una maldad conforme a su ley. Si es una maldad conforme a su ley, a sus tradiciones, entonces vayan ustedes en su tribunal y allá ustedes júzguenlo. Pero ellos querían la muerte. E inmediatamente abren su boca y dicen: pero es que a nosotros no se nos es permitido darle muerte. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Tal vez usted pueda estar leyendo Mateo, esta narración en cualquiera de los evangelios, y no ver la relación que esta porción tiene con la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Vaya conmigo a Daniel. A quien están entregando para condenar a muerte es al Hijo del Hombre. Ahora estamos viendo detalles que no se expusieron con claridad en la profecía de Daniel capítulo 9, que anunciaba de antemano el momento, el tiempo en que aparecería el cumplimiento del Mesías, aquel Cristo ungido que vendría. En Daniel 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuerde que esta profecía, para ser sencillo, se da en un momento dado donde Daniel, que había estado cautivo en Babilonia, esperaba la redención, la liberación de su pueblo. Pero se le va a profetizar, se le va a decir que aunque la profecía de los 70 años se habría de cumplir, ciertamente después de 70 años el pueblo sería liberado, y una parte de ese pueblo, ya hemos dicho, sabemos que regresó a reconstruir lo que va a ser el segundo templo. No obstante, la liberación en términos de Dios hacer la obra del nuevo pacto, de aquello que debía ocurrir en el corazón, no en las murallas, no en el templo, no en el trabajo,
sino en la vida de ellos. Esto es importante porque buscamos salvación, pero mucha gente lo que busca es salvación de problemas, de situaciones, de un mejor trabajo, de una mejor relación. Pero no entiende que Dios viene a salvarnos de nosotros mismos, de un corazón pecaminoso, de un corazón rebelde. Y se le dice que la liberación vendría, la salvación realmente vendría después de 70 semanas, cuando apareciese el Mesías príncipe. O sea, no hay salvación sin Cristo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, aquella rebeldía con la que rechazaban la palabra de Dios, pero colocaban leyes que Dios no había dado para sacar ventaja, para oprimir a sus propios hermanos, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, la justificación, y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Daniel en la profecía se le habla acerca de la muerte del Mesías. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Él no había hecho nada, no tendría ningún pecado, no habría hecho algún mal para merecer aquel juicio que vendría sobre él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Observe que el versículo 26 va de la muerte, anuncia la muerte de Cristo, nos dice que va a morir a manos de un rey que posteriormente vendrá, que de acuerdo al desarrollo de Daniel representaría otro imperio, otra de las bestias. Sería la cuarta bestia, conforme a Daniel capítulo 7, porque es en Daniel capítulo 7 que aparecería el Hijo del Hombre. Y es en Daniel capítulo 7 quien vemos al Hijo del Hombre ascendiendo al cielo y sentándose a la diestra del Padre. Así que ahora estamos viendo el momento en que se cumple cómo Cristo va a morir. Viene a su pueblo, va a efectuar el nuevo pacto, pero no se nos da detalles, solo que va a morir. Y podemos ver que su muerte es la parte que cumple Daniel 9:24. En otras palabras, la redención, la salvación. Pero a Daniel no se le revela, al menos en ese momento, y en la profecía no está, que sería el propio pueblo judío quien le entregaría a este príncipe para morir. Y aquí tampoco se explica, pero ya podemos saber por Mateo qué relación tiene la muerte del Mesías cuando viniese y la destrucción de Jerusalén y del templo. Porque principalmente en esta última semana, que es la semana preparatoria, la semana que coloca todo el andamiaje del porqué, la razón, el propósito por el cual Cristo viene a morir, claramente ya se ha identificado que la ciudad que ha de ser destruida es Jerusalén por rebelde, por apóstata, por no haber prestado atención, por haber rechazado la invitación, por haber rechazado a Cristo. Pues Cristo él era la invitación en un sentido a la fiesta, sin Él no se entra a la fiesta. Porque ellos pensaban que podían participar de la fiesta de boda con su propia ropa
sus propios vestuarios de justicia mediante la ley. Y claro está, se hallarían tiempo después que nadie puede entrar y nadie participaría que no estuviese vestido con la justicia de Cristo. Así que lo llevo a Daniel porque Daniel nos muestra, ya había antepuesto lo que está sucediendo y lo que ahora se nos da detalles. No solamente podemos ver en Daniel esa parte, sino que también en Mateo. Podemos relacionar esto con otros profetas, como principalmente podemos verlo a la luz de Isaías. Y usted dirá, ¿por qué de Isaías? Porque desde el inicio del ministerio de Jesús, tan pronto como en el capítulo 8, si del capítulo 5 al capítulo 7 se da el mensaje, aquel mensaje de la montaña. En el capítulo 8 Jesús va a llevar a cabo ciertos milagros. Y mira lo que Jesús va a decir en Mateo capítulo 8, lo que se dice de Jesús en Mateo capítulo 8 con relación a su ministerio. Versículo 17. Mateo 8, 17. Esto se da en casa de la suegra de Pedro. Luego de la sanación de la suegra de Pedro, nos dice el versículo 16 que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que una de las cosas que hace Mateo por medio del Espíritu Santo es identificar a Cristo principalmente con el título mesiánico Hijo del Hombre, pero también con el siervo sufriente de Isaías 53. Si usted todavía tiene fresca la lectura que hemos hecho en Mateo capítulo 27, versículos 11 al 26, vamos a comparar esa lectura con los primeros 8 versículos de Isaías 53. Vamos al profeta Isaías. Vamos al capítulo 53. Es una descripción profética de lo que estamos viendo. Inicia el capítulo 53 del profeta Isaías con la siguiente pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esas dos preguntas son en extremo importantes. Porque inmediatamente presentan que el siervo sufriente sería ¿qué? Rechazado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ese anuncio es el evangelio. Y se hace una pregunta, una segunda pregunta, y está relacionada con la primera. Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y mira lo que dice el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Esa tierra seca es el pueblo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él. Eso haría el pecado, eso haría, el Cordero Pascual. El Cordero Pascual venía a tomar, a sustituir al pueblo. Era un animal que moría aquel día por la liberación de aquel pueblo que Cristo venía a salvar. Él era ese Cordero. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Por eso es que Mateo resalta que Jesús no hablaba. No es solo que miremos que Pilato se asombra de por qué Jesús no se defiende. Es que se está cumpliendo la Escritura. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Es lo que acabamos de leer en Mateo. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces los evangelios ya anticipaban la muerte del Mesías. Sí. Ya destacaban la razón o aseveraban el propósito por el cual moriría. Sí. Los profetas ya habían anticipado que una gran parte del pueblo no iba a entender el anuncio. De hecho, si usted está aquí en el libro de Isaías, vaya conmigo al capítulo 6. Y la razón, hemos visto esto en otras ocasiones, pero quiero volver aquí a este punto. Porque algunos utilizan pasajes como el que estamos leyendo para inventarse el cuento, el rollo, la historia, de tipo película, de Left Behind, dejados atrás. Que Jesús tuvo que cambiar y Dios entró en un plan B porque el pueblo no creyó y bueno, Dios va a volver a tratar con ese pueblo. Pero ya que ese pueblo en ese momento no creyó, pues entonces determinó salvar por un tiempo a los gentiles. Y luego que Él termine con los gentiles, Él va a volver sobre ese pueblo, porque su pueblo no son los gentiles, su pueblo es Israel. Eso no enseña el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento claramente enseña que Dios sabía de antemano que serían pocos los que creerían. Y lo voy a mostrar. No solo en palabras que se le dieron al profeta Isaías, porque acabamos de leer Isaías 53, inicia diciendo, con una pregunta, ¿por qué son pocos los que han creído a nuestro anuncio? ¿Y cuál es la razón de por qué son pocos los que han creído ese anuncio? Vaya conmigo a Isaías capítulo 6. Isaías 6 se da en el momento de la muerte del rey Usías. Isaías va a tener aquella visión de aquel que está sentado en el trono y que sus faldas salen por todo aquel templo. Isaías va a profetizar, su primera profecía va a ser una profecía de maldición o de juicio contra sí mismo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, Isaías se encuentra, él sabe que él es un pecador delante de Dios. Pero él no solo reconoce su pecado, Isaías no tiene ningún problema en afirmar que el pueblo estaba en la misma condición. Y habitando en medio
de pueblo que tiene labios inmundos. Isaías no solo reconoce su pecado, sabe que el pueblo vive en pecado. Vemos la gracia de Dios como pudiendo allí mismo enjuiciarlo, Isaías caer muerto delante de Dios. Como Dios en su gracia purifica, toca su boca, aquella boca inmunda como él confesó. Dice en el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Que había tocado la boca parte de los carbones encendidos de la presencia de Dios. Versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El pueblo estaba turbado ante la muerte del rey Usías, y en la mente de Isaías está esta visión de que de que Dios reina. El pueblo debe conocer y entender que Dios es soberano, que reyes van, reyes vienen, hay problemas, hay crisis, pero Dios sigue reinando, Él nunca ha dejado de reinar. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿No vimos en Isaías capítulo 53 que él sería herido por nuestros pecados para que viniese sobre nosotros ¿qué? Salvación. La palabra sanación o salvación puede ser traducida de ambas maneras. Sin embargo, en Isaías capítulo 6 se nos dice que no puede haber salvación donde primero no hay un corazón que esté preparado para poder ¿qué? Oír, ver, entender la palabra, responder esa palabra. Algo debe suceder en el corazón. Esa es la razón por la cual, aunque el mensaje sería proclamado, el mensaje es comunicado hoy. Pero la razón por la que unos escuchan y otros no escuchan no tiene que ver con la voluntad del hombre. Va más allá de la voluntad del hombre. Tiene que ver con la soberanía de Dios. Porque Isaías pone su voluntad. Si hay alguien que enviar a confesar este evangelio, este mensaje, aquí estoy. Envíame a mí. Pero Dios le dice soberanamente: yo determino quiénes van a escuchar el evangelio y quiénes no lo van a escuchar. Y se le dice a Isaías en este capítulo 6, versículo 11, lo que sucedería. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué preguntas? ¿Hasta cuándo? ¿Qué está preguntando Isaías? ¿Hasta cuándo Dios dejaría al pueblo en su rebeldía? Isaías sabía que esa rebeldía llevaría al pueblo a la destrucción. Y respondió él: mira a ver si esto no es Mateo, capítulo 22, versículos 1 en adelante. Hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecho un desierto. Mira a ver si eso no es Mateo capítulo 23, si eso no va de acuerdo a Mateo capítulo 24. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte
la 10ª parte. Esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces el profeta mayor, y digo mayor en el sentido que es posiblemente el profeta más de los más citados y más importante para el pueblo en los días del Nuevo Testamento, nunca afirmó que todo Israel sería salvo. ¿Escuchó? Nunca. Claramente Isaías sabía que un remanente, una simiente sería salva. ¿Nos han mentido? Sí, nos han mentido. Eso no enseña la Escritura. ¿A Dios le tomó por sorpresa que el pueblo se iba a rebelar contra él? No. A Isaías claramente se le dijo que el pueblo iba a rechazar el anuncio. Pero habría un pequeño pueblo que se le daría un corazón para entender el Evangelio. Eso lo dijo Jesús. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo 13 tiene las famosas 7 parábolas o misterios acerca del reino de los cielos. Y nos vamos a centrar en una parte de la primera parábola. La primera parábola, se narra la parábola, luego los discípulos van a hacer una pregunta de por qué Jesús habla o se queda solo en parábolas y no abunda. Y luego entonces está la interpretación de la parábola del sembrador. Yo quiero que vayamos a esa segunda parte. A la parte donde luego que Jesús ya ha hablado la parábola del sembrador, sus discípulos le van a preguntar por qué él habla por parábolas. Y no es que las parábolas eran nuevas, sino por qué se queda solo en ese lenguaje metafórico, simbólico. Versículo 10. Mateo 13:10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber. A vosotros os es dado saber. A Isaías se le dijo que el pueblo no iba a entender. A ellos no les es dado entender. Pero aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos: a ustedes les es dado entender lo contrario. Unos no entenderían y otros iban a entender. Escuche, preste atención. Él respondiendo les dijo, versículo 11: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es claro, es explícito, no requiere de ir al griego, lo dice claro. A ustedes se les ha dado a entender, pero a ellos no. ¿A quiénes no? Vamos a ver. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces Jesús les está hablando por parábolas porque lo que está diciendo es, bueno, pues, es que es la manera más sencilla de que el pueblo entienda el mensaje. Eso fue lo que a mí me enseñaron en la escuela dominical. A uno le decía, el pastor, bueno, todavía eso es lo que dicen algunos, es lo que hacen repetir. Pero eso es lo que enseñaban. Es que Jesús enseña por parábolas porque él usa mucho, hace uso de imágenes y dibujitos y historias para que la gente pueda responder, hacerlo fácil a las personas. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que les habla por parábolas
Porque como quiera no van a entender. De hecho, estoy usando el lenguaje por parábola como una especie de juicio. No de bendición para que escuchen, sino de juicio. Les hablo por parábolas para que no entiendan. Porque no entienden. Porque el que tiene lo que tiene le será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, no hay manera de hacerlos entender. Es que no hay manera de que nadie entienda a menos que Dios sobre. ¿Y por qué llegamos aquí? Vamos a volver a Mateo para terminar. Porque estamos viendo que no empece a todo lo que este liderato ha podido escuchar, ver. No puede ver en Cristo el Salvador. Lo han culpado, lo han llevado a Pilato, lo quieren asesinar y Pilato mismo no encuentra razón. ¿Qué mal les ha hecho?, pregunta Pilato. Es increíble lo que Mateo narra que hace Pilato. Usó un momento dado como la fiesta de la Pascua donde se acostumbraba, dice la Escritura, entregarles a algún hombre. Y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, y me puedo equivocar en este punto, porque la Biblia no lo dice, Pilato trae a Barrabás, que es descrito por los otros evangelistas con 3 cargos: homicida, ladrón y un sedicioso, buscando liberar a Cristo. Es como buscó el peor preso que tenía para compararlo con Cristo, buscando que el pueblo, al menos al ver a Barrabás y a Jesús, bueno, Jesús no nos cae bien, tal vez es un falso maestro, no lo entendemos, pero no queremos a Barrabás en la calle. ¿Me dejo entender? Pero estaban tan ciegos. Cuando Dios no ha obrado en el corazón, no importa toda la evidencia que usted coloque al frente. Escucha bien, pastor, no importa toda la evidencia que quieras colocar al frente, no va a haber salvación. Conozco personas bien intencionadas que están en el ministerio, según ellos, de la apologética. Una apologética que tiene, no sé, el de dar halagos de inteligencia, de que uno sabe más y que uno podría llevar a través del conocimiento de un mensaje muy bien presentado a una persona a Cristo. Dios no nos necesita, pastor. Dios no te necesita. El Espíritu Santo es suficiente para hacer que esa palabra sea creída en el corazón. Es la obra de Dios. Somos solo comunicadores. Pero cuando Dios no está obrando en un corazón porque Dios ha decidido traer juicio, toda la evidencia presentada, aunque contundente para nosotros, es neblina. Es tontería para otros. Es mofa, es burla. ¿Qué era lo que estaba pasando? Jesús, mire lo que Jesús va a decir. Mira el versículo 14. De manera que se cumple en ellos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Isaías es un profeta de al menos 700 años antes de Cristo. O sea que 700 años antes de Cristo, si nos paramos en Isaías, ya se había predicado y se había anunciado el Evangelio. Lo que haría el Mesías, lo que cumpliría a través de su muerte. Cómo el pueblo le rechazaría. Pero cómo él vendría a salvar a un pueblo. Había una simiente santa, se le dijo a Isaías, que creería. Una simiente santa que creería. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El problema está ¿dónde? En el corazón.
Entonces, para que hayan ojos para ver y oídos para escuchar, algo debe suceder primero, ¿dónde? En el corazón. Solo Dios puede preparar el corazón para que la palabra de Dios haya cabida. Y entonces el hombre pueda venir al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Si hay una respuesta del hombre, pero una respuesta como Lázaro, luego de ser resucitado, Lázaro sale de la tumba. Pero Lázaro no sale de la tumba por su voluntad. Cristo le dice: Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y Lázaro camina, sale. Por sí mismo, sí. Sale porque Dios lo llamó a salir de la tumba. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. O sea, ellos no pueden entender y se conviertan y los sanen. Todos hablamos de convertir. Mire, pastor, usted no usa mucho esa palabra, pero él lo dice para que se conviertan. Yo no tengo ningún problema con la palabra que se conviertan. Tengo todo el problema con la soteriología que se presenta, donde un pecador muerto, sin recibir la obra regeneradora del Espíritu Santo, supuestamente él por sí mismo puede tener ojos para ver y oídos para escuchar un evangelio que la Escritura claramente presenta que él no puede ver ni puede entender. En otras palabras, que si ese hombre ha de entender para venir, lo dice, a sanación, a salvación, Dios debe obrar en el corazón. Estos líderes están tan ciegos, en otras palabras, que aquellos líderes no formaban entonces parte de aquella simiente, de aquel pequeño tallo que Dios dejaría. Pero cuando usted regresa a Mateo y va viendo el cuadro, debe llamar su atención que Pilato, tratando de hacer malabares, y no es un hombre justo, su esposa le va a dar un mensaje. ¿No le choca? ¿No debía ese mensaje, si era algún mensaje de Dios, viniese a través del alto liderato, de los hombres religiosos, de la alta alcurnia, de los, no sé, de los teólogos de su tiempo? Y que la mujer de Pilato le haya dicho a Pilato: cuidado con lo que vas a hacer con ese hombre. No he podido dormir. Monte la historia. Jesús tampoco había podido dormir. Pero mientras Jesús no dormía, le daban de cachetadas, lo habían culpado. Tramaban qué hacer para asesinarlo. Pero mientras esa turba de bandidos estaba haciendo ello, hay una mujer que no sabemos, posiblemente pagana, a la que Dios le habla en sueños. Y le va a decir a su esposo que no tiene ningún buen testimonio, pero Dios se va a encargar de que se supiese, para que se cumpliese la Escritura, que Jesús, aunque moría como malhechor, no moría como malhechor porque Pilato le hallase culpable. Y eso es en extremo importante, porque el Cordero Pascual, a modo de servir para poder tomar sobre sí el castigo, la carga del pecado del pueblo, debía ser confirmado como un animal limpio. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Los sacerdotes, antes de sacrificar el animal que iba a servir como medio de gracia para el pueblo, lo inspeccionaban y lo declaraban limpio.
Y en el drama de la pasión de Cristo, no son los sacerdotes los que van a declarar: este es el Cordero Pascual, como había mencionado Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Van a declarar que es un malhechor, que estaba levantando el pueblo en sedición contra Roma, que invitaba a los judíos a rebelarse, a no pagar los impuestos, y que por encima de César se había proclamado rey. Pero César, no, Pilato, que representa a César, le va a declarar inocente, para que se cumpliese la escritura, que el inocente moría por los pecadores. Es dramático. Viendo Pilato que nada adelantaba, versículo 24, sino que se hacía más alboroto. Mientras más Pilato buscaba interceder y buscar un medio para que Jesús tuviese un destino final, que no podía tener otro, porque en el plan de Dios Jesús había dicho él debía morir y resucitar. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Tal vez usted y yo lo podamos ver inmediatamente y darle nuestra interpretación y decir, pues bueno, eso significa que claramente Pilato no encuentra razón. De hecho, Mateo mismo reconoce y nos dice que Pilato sabía que lo habían llevado allí, según el versículo 18, por envidia. Pilato no se creyó el cuento que hicieron allí el liderato religioso. Qué mal testimonio. Pilato sabía que le tenían envidia a Cristo. Y podemos pensar solamente a Pilato, bueno, pues se lavó las manos y una cuestión, no sé, de... Si usted mira su Biblia, en Mateo 27, 24, usted tiene un pasaje, una referencia a Deuteronomio capítulo 21. ¿Cierto? No tiene que tener Biblia de estudio de nuevo. No digo que no tenga una. Solo le muestro que si pasáramos y leyéramos y estudiáramos las citas y las referencias, comprendiéramos muchísimo mejor la escritura. Vamos a Deuteronomio 21. Es dramática esta parte. Deuteronomio 21. Mira a ver su Biblia, el encabezado, la perícopa, el tema que lleva ese capítulo 21. Mi Biblia, porque esto puede variar de Biblia en Biblia, dice expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Mira el título. ¿Cómo hacer expiación por un asesinato que se desconoce? Hay una persona muerta. ¿Cómo hacemos expiación delante de Dios? Purificamos esto porque no sabemos. La ley demandaba que el que lo mató, si lo hizo injustamente, lo que fuera, tenía que pagar. Pero ¿qué se hacía cuando se encontraba el muerto, pero nadie sabía quién lo había asesinado, lo había matado? Mira lo que dice esta ley. Voy a iniciar en el versículo 1 del capítulo 21:1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiese quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces, el liderato que llevaba a Jesús a Pilato, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y mediarán la distancia
y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios, para que les sirvan, para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Mire la posición en la que Dios había colocado a estos hombres. Y tenga en mente el cuadro que usted acaba de leer en el capítulo 27, 11 al 26. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto. Mire ahora la relación. Pilato se va a lavar las manos. Escuche. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana, por eso era que había que medir, al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. ¿Por qué se hacía eso? Mira el versículo 8. Perdona a tu pueblo Israel, porque aquello era una ofensa, traería juicio sobre el pueblo, y era la manera de expiar esa ofensa del pueblo. El tiempo ha transcurrido, pero mire el cuadro, no es el mismo. Pero usted tiene unos sacerdotes, unos levitas que estaban allí para llevar a cabo un sacrificio y lavarse las manos. Porque en la tierra de Israel o dentro del pueblo de Dios, nadie debía morir de una manera como esa sin que no se supiese quién le había dado muerte. Y hasta una muerte como esa sin que no se supiese quién era el asesino ni las razones. Era un pecado que debía ser mediado. Debía haber un sacrificio. Los ancianos tenían que presentarse delante de Dios y lavarse las manos, como testificando delante de Dios que ellos no tenían nada que ver, con la sangre, con la muerte de aquel hombre. Y ahora tenemos en Mateo capítulo 27 que ellos tienen todo que ver con la muerte de Cristo. Y en vez de ser los ancianos los que se lavan las manos, quien se lava las manos es Pilato. Si ese ritual no se hacía, vendría un juicio sobre el pueblo. Y por esa razón es que ellos, sin saberlo, en su pecado, en su ignorancia, ellos mismos proclaman su juicio. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. A veces quisiera parar el reloj, pero el tiempo corre. Para terminar, ¿por qué tanta maldad? Leí este pasaje y lo estudié y lo leía, y había tantas maneras de presentarlo y comentar por aquí, por acá. Pero la pregunta que me impactó, que como algunos de mis hermanos dicen, me caló: ¿qué mal ha hecho?
Me llama la atención que sea Pilato, este gobernador romano, el que les dice a los ancianos, a los líderes. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? ¿Sabe que la respuesta a ese mal se halla en el capítulo 18 de Juan? Lo puede usted luego ver con calma. Porque en la conversación que se va a dar entre Pilato y Jesús, de los varios momentos que se da, una vez se trae la acusación, Juan entra en algunos detalles que Mateo no comenta, donde Jesús va a decir, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis súbditos, los que me siguen, se hubieran ya presentado, se hubieran levantado. Y Jesús le va a decir que Él ha venido al mundo para testificar sobre la verdad. Y Pilato le va a hacer una pregunta en extremo importante. Y es una pregunta que en nuestro tiempo sigue siendo importante. ¿Qué es la verdad? ¿Usted sabe cuántas historias, cuántas filosofías, cuántos cuentos, cuántas religiones, de cuántas cosas habría escuchado Pilato? ¿De cuántas cosas usted escucha? Oye en la radio, en la televisión. Y llega un momento dado en que el hombre en su estado natural es muy normal que se pregunte. Hay un mar de filosofías, de pensamientos, de posibles caminos o caminos hacia Dios. ¿Qué es la verdad? El problema es que el hombre, como hemos leído en Isaías, que Dios no ha cambiado, no ha intervenido en su corazón. Él no ama la verdad. Él solo utiliza la verdad para conveniencia y la verdad para conveniencia en términos de la vida cotidiana. Pero él está lejos de poder ver la verdad de su propia condición. Y cuando ese hombre es expuesto a la verdad, ¿a qué verdad? Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es el camino, cualquier otro camino es un camino falso. Él no quiere escuchar eso. Si Jesús dijo que Él es la verdad, cualquier otra declaración, filosofía, sistema de creencia, llámale como usted quiera, es falso. Y si Cristo es la vida, significa que usted está muerto, pues solo puede hallar vida en Él. Pero ese mensaje es el mal por el cual Jesús va a ser asesinado. Porque el hombre no quiere oír la verdad. Porque están incapacitados para escuchar la verdad. A no ser que Dios intervenga en ese corazón. Si eso pasó en la vida de Cristo, entonces entenderás por qué en tu propia vida, mientras más trates de caminar en rectitud y vivir de acuerdo a la Escritura, tendrás momentos muy parecidos, donde no empece a lo que tú creas que hayas podido hacer, los demás no lo van a poder ver, porque están ciegos y endurecidos en su corazón. Y donde aunque tus palabras puedan salir con el más profundo amor y con el mejor deseo de que haya salvación, hasta que Dios no obre en ese corazón, el mensaje del Evangelio, si es el mensaje del Evangelio, será un mensaje
que creará conflictos, que puede dañar relaciones y relaciones falsas. Porque la Biblia dice que nuestra verdadera comunión es en Cristo. Amén. Los que no están en Cristo no tienen una verdadera comunión contigo. Yo sé que eso te puede pasar como un avión por 100 pies por la cabeza, porque tú piensas que tu familia, tu hijito lindo y tu hijita linda y tu tío bonito y tu tía bonita y tu familia son las personas con las que tú tienes la mayor comunión. Si ese es así, estás totalmente, no tienes idea de lo que es. El verdadero evangelio hace separación, porque Dios separa y santifica lo que es de Él y aparta de Él lo que no es. No se trata de que Cristo solamente sufrió. Se trata de que si realmente comienzas a vivir el evangelio y empiezas a ver este tipo de choques en tu trabajo, en tu casa, es parte de lo mismo. Y no es una batalla que debemos de ver el creyente con el no creyente. La batalla debe venir del otro lado, porque del corazón de nosotros debería estar la oración y la buena disposición a que surjan otros momentos, aunque tal vez ese o otros hayan pasado, de poder entablar una conversación donde podamos luego volver a presentarle a ese ser amado, a ese hijo, a ese familiar, su necesidad de Cristo. Pero hasta que esa salvación no llegue al corazón, van a haber momentos de dificultad. Jesús no había hecho nada, pero Él no tenía que hacer nada en un sentido. Solo lo que Él era, lo que Él representaba, la verdad, lo santo, lo sagrado, la verdadera piedad, creaba un choque con aquello que no lo era. Cuando usted busca caminar delante de Dios de esa manera, sin usted hacerlo, los otros ven su propia pecaminosidad. Y si no se unen, se apartan. Y si no te aman, te pueden llegar a odiar. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde al mirar este episodio, este momento de la vida de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Como no teniendo ningún pecado que pudiese ser presentado realmente, con mentiras, por medio de estrategias humanas, fue llevado ante Poncio Pilato, sin ellos entender que su palabra se cumplía. ¿Qué mal había hecho? Proclamar la verdad, decir la verdad, decirle a un mundo perdido que está perdido, decirle a un mundo perdido que sin Cristo, sin arrepentimiento de sus pecados, que sin fe, sin una plena confianza en Cristo, están perdidos. Por señalar que solo Dios puede salvar, que lo vil y lo menospreciado escogería a Dios y no aquello que el mundo admira. Señor, ayúdanos a vivir tu evangelio. Ayúdanos, Padre Santo, a poder ser agradecidos porque nosotros podíamos ser parte de esa turba, de ese liderato, de esos falsos líderes religiosos que aún continúan en nuestros días, que dan apariencia de piedad, que en momentos dados no tocan un pretorio, no se ensucian, pero que cuando tienen que hablar, cuando tienen que señalar el pecado, cuando tienen que decir o establecer y hacer separación entre lo santo y lo profano, sobre lo verdadero y lo falso, buscan zonas grises para congraciarse con los hombres. Ayúdanos a ser hombres íntegros,
mujeres íntegras. Te damos gracias por Cristo, porque realmente sabemos que Él no había hecho ningún mal, que todo el mal estaba de nuestra cuenta y que quienes debíamos ser juzgados éramos nosotros. Sin embargo, este episodio, este cuadro, este momento muestra lo que es la dureza del corazón. Como hombres creados, criaturas, en su desentendimiento, en su locura, le hacen un juicio al Creador y lo declaran culpable, sabiendo ellos que no existe ningún cargo, pensando que con sus palabrerías y con sus acusaciones y con sus argumentos, como escuchamos hoy, se libran de Cristo, sin saber que un día serán ellos los que serán enjuiciados y presentados ante el tribunal de Cristo. Y todos y cada uno de aquellos, según tu palabra, que no se hallaren inscritos en el libro de la vida, serán echados en el lago de fuego que arde para siempre. Permitas tú, oh Dios, que tu palabra confronte el alma. Oramos para que tu Espíritu salve a aquellos que en tu gracia tú habrás de cambiar el corazón para que surja el arrepentimiento y la fe en Cristo. Así oramos para aquellos en los cuales ya ha surgido puedan retomar una vida cristiana real, una vida cristiana consagrada, una vida cristiana, oh Dios, que busca darte la gloria y busca vivir, Padre Santo, dentro del mundo en el que vivimos todavía, viendo cómo, Dios, podemos colaborar en tu reino, viendo cómo podemos servir, viendo cómo aquellos que hemos recibido por gracia, lo damos por gracia. Ayúdanos, Dios. Nos presentamos frente a la mesa, no creyendo que somos dignos, pues sin Cristo estaríamos perdidos y no podríamos acercarnos. Pero te damos gracias por la obra de Cristo, porque Él tomó para sí Él tomó sobre sí todas nuestras ofensas, cargó todo nuestro mal sobre Él. Como dice Isaías, se cumplió la Escritura. Por su llaga, por medio de su muerte redentora, nosotros fuimos perdonados y sanados. Ayúdanos a comer de la mesa del Señor con dignidad, meditando sobre nuestras vidas, viendo qué clase de hombres y mujeres somos en Cristo. Tal vez haya pecados que confesar. Este es un buen momento, Señor, ayúdanos a cerrarnos allí en el aposento y cerrada la puerta y presentarte, oh Dios, Padre Santo, nuestras situaciones, creyendo que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te damos pues gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro, creyendo, Señor, que nos has hecho el mayor bien, la vida. Tú eres la vida. Ayúdanos a valorarte, Señor, en un mundo que tiende a despreciarte. En Cristo Jesús oramos. Amén.